Entonces vamos a hacer un repaso general sobre progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas, o sea, cómo se caracterizan al tener siempre desde, digamos, partimos del primer término. Y siempre va a haber una diferencia que puede ser una suma o una resta y siempre esa diferencia va a ser la misma. La diferencia que es digamos en este caso es el número 5 y siempre entre los términos va a haber esa diferencia y cada término se va obteniendo sumando esta diferencia del anterior. De igual manera, como les decía, puede ser una suma o puede ser una resta, la diferencia. En este caso es 28. La diferencia es menos 4, entonces 28 menos 4, 24, menos 4, 20 y así sucesivamente. Eso creo que no tiene ninguna dificultad. Ya, aquí, para ya nosotros adentrarnos más a lo que es progresiones aritméticas, vamos a ver que se cumple esta fórmula. Esta es la fórmula general que se ocupa, donde a sub n es el término, es un término enésimo, es decir, cualquier término puede ser, por ejemplo, el 18º término, el 10º término, cualquiera de esos términos puede ser a sub n o a su vez para la fórmula general expresada en a sub n mismo. El a sub 1 es el primer término de la progresión. El n es la posición de este término. Si aquí tenemos la posición 8, entonces este n va a ir aquí siempre. El menos 1 y esta d es la diferencia. Entonces, a partir de la fórmula se despliegan varios casos. Dice, el primer caso, determinar el término enésimo conociendo la sucesión. Por eso les decía, hagan en una hoja aparte como un resumen y lo que necesitan y la fórmula que aplica. Entonces dice, encontrar aquí como ejemplo el 10º término conociendo la sucesión. Analizamos en la fórmula. ¿Qué necesitamos para calcular? ¿Qué necesitamos? El primer término es una de las características más importantes y la diferencia. Entonces vamos aquí. El primer término es 5 y la diferencia es 3. Por lo general, los dos son bien importantes en determinar. Y reemplazamos en la fórmula. Primero tenemos la fórmula general, como nos pide el 10º término. Entonces vamos a encontrar a sub 10. El primer término que vale 5, dada la sucesión, la posición, aquí está, esta n de aquí es la misma que la de acá del término que queremos encontrar. Y la diferencia que hemos determinado que es 3. Simplemente reemplazamos los datos y nos da que el 10º término es 32. Por eso les decía en las clases anteriores que simplemente es de reemplazar y acordarse de la fórmula. Vamos la siguiente. Ya. Este es otro caso que se puede encontrar en donde nos pide que encontremos el término enésimo, es decir, cualquier término, conociendo un término cualquiera y la diferencia. Esta fórmula como que se desglosaba del anterior, simplemente en vez de a sub 1 que tenían en la anterior y el 1 de aquí, reemplazamos por la K, donde a sub n es el término enésimo, a sub K es un término que nos dan en los ejercicios, el n es la posición del término que nos piden, la posición a sub K es la posición del término que nos dan como dato y la diferencia.
Entonces vamos, dice en el ejercicio, encontrar el cuarto término de la progresión aritmética. Dado que el décimo término, aquí nos da un término y la diferencia. Entonces aplicamos en la fórmula porque aquí diciendo el décimo término que nos da que es 20 y ese es la sub K. El K en la posición, como nos dice que es el décimo término, entonces la posición 10 y la diferencia es 5. Entonces, como nos pide el cuarto término es A sub 4. Entonces, A sub 10, este 4 de aquí es el mismo que el de acá y el 10 es el mismo que el de aquí. Entonces, reemplazamos. A sub 10 es 20, 4 menos 10 que ya tenemos y la diferencia que es 5. Y reemplazamos aquí menos por más, menos. 6 por 5, 30 y nos da que el cuarto término ha sido 10. Simplemente aplicamos, recordamos, pues hagan un resumen, recuerden entonces la fórmula que se utiliza o el proceso cuando se tiene un término y la diferencia y siempre están así los enunciados así, parecidos a lo que les doy aquí en la diapositiva. Ya dice, otro caso que se puede dar es determinar el término general conociendo la sucesión aritmética o la progresión aritmética. Si nos da la progresión aritmética y tenemos que aquí siempre, por lo que les decía, que por lo general se determina el primer término que es importante y la diferencia. Entonces, para la expresión del término general, es decir, la expresión que define a la progresión. Entonces, determinamos que la diferencia, ¿cuánto ha sido? 2 y el primer término ha sido 5. Y reemplazamos en la forma general. Siempre en la forma general para estos casos. Entonces, simplemente reemplazamos los datos que tenemos. El A sub 1 que es 5, no hacemos nada y la diferencia que es 2. Aquí aplicamos propiedad distributiva. 2 por n, 2n y 2 por menos 1, menos 2. Y resolvemos términos semejantes, que es el 5 y el menos 2, que nos da más 3, 2n más 3. Y determinamos que el término, o sea, la expresión del término general es 2n más 3. ¿Y cómo comprobamos? Si reemplazamos aquí el 2 por, ¿qué decíamos? Que la n reemplazaban por los enteros positivos. 2 por 1 más 3, que sería el primer término. 2 por 1, 2 más 3, 5, que es el primer término. Para el segundo, 2 por 2 más 3, que sería 7 y se cumple. Esa es otra forma también de ver. 2 por 3, 6 más 3, 9, 2 por 4, 8 más 3, 11. Y se cumple que esa es la fórmula general. Luego tenemos, ya dice, determinar la expresión del término general conociendo cualquier término y la diferencia. Aquí nos va a dar cualquier término. Entonces vamos. Dice, la expresión del término general de la progresión aritmética, dado que su décimo término es 40, entonces A sub 10 es igual a 40. Y su diferencia es 3. Ya, entonces, el primer paso que vamos a hacer es multiplicar la diferencia por un n. Y nos da que la diferencia, como era 3, por un n. Luego de ese paso, vamos a utilizar este término que dice el décimo término y vamos a utilizar solo este número.
Entonces multiplicamos. Reemplazamos en n, como determinamos que es 3 por n, entonces 3 por ese número que es 10 igual a 30. Ya, teniendo este valor de aquí igual a 30 que nos dio aquí también. Nos vamos a cuánto valía ese valor en la posición 10, 40, y lo que hacemos es restar los 40 que nos dio como resultado menos los 30 que nos dio, y eso nos da que es 10. Entonces simplemente utilizamos este 3n de aquí y estos 10 que nos quedó aquí y copiamos acá debajo. Entonces a sub n es el 3n más el 10 que nos dio como resultado. Vamos con la siguiente. Ya. Por medio de la forma general que nosotros determinamos para las progresiones aritméticas, podemos despejar y nos da que se divide en tres fórmulas básicas, que es la del primer término. A nosotros despejar la del primer término, ¿qué nos da como resultado? A sub 1 es igual a A sub n por n menos 1 y la diferencia. Entonces, ¿qué observamos que vamos a necesitar para calcular el primer término? A sub n, que es cualquier otro término, y la diferencia de la progresión. Igual para la diferencia, si nosotros despejamos de la forma general la diferencia, entonces, ¿qué vamos a necesitar para calcular la diferencia? Es un término conocido que puede ser, por ejemplo, A sub 5 y el primer término. Entonces, por eso está, si se conoce el primer término y cualquier otro término. Acá era si se conoce la diferencia y cualquier otro término. Ya, aquí, para el número de términos, de igual manera despejamos y observamos ya que necesitamos conocer un término general, de cualquier posición, el primer término y la diferencia. Entonces, si tenemos los tres casos, el primer término, el último término o cualquier otro término general y la diferencia para determinar el número el número de elementos que tiene la progresión o una posición de cualquier término. Entonces analizamos una por una y tenemos para este caso, dice, para el primer término, entonces, ¿qué nos debería dar? Un término cualquiera y la diferencia para determinar el primer término. Entonces tenemos el término conocido, que es en este caso que nos dice el séptimo término y la diferencia. Ya, la posición de aquí es la misma que es la séptima posición, entonces va el número 7. Y la diferencia, reemplazamos. ¿Cuánto valía el séptimo término? 20 y la diferencia 3. Y simplemente resolvemos aquí menos por más, menos 6 por 3, 18. 20 menos 18 es igual a 2. Entonces, el primer término ha sido 2. También podemos encontrar que la diferencia es negativa, como en este caso. Entonces dice que el décimo primer término es 26 y su diferencia es menos 2. Entonces, ¿qué debíamos necesitar? Un término cualquiera y la diferencia. Y reemplazamos simplemente. Dice como el décimo primer término, la posición 11, y este es lo mismo de aquí, la diferencia. Entonces, el décimo primer término ha sido el 26. Reemplazamos en la fórmula la diferencia menos 2. Aquí aplicamos menos por menos da más. Entonces, ¿qué sería? 26 más 20. El primer término ha sido 46. Vamos con la siguiente.
Entonces tenemos aquí el siguiente caso, que la diferencia. Para la diferencia, ¿qué debemos necesitar? Un término cualquiera, el primer término. Este es más fácil aún. Entonces vamos a, ¿qué nos dicen? Una sucesión aritmética. El primer término es menos 18 y el séptimo término es 12. Entonces el primer término menos 18 y el séptimo término es 12. Aplicamos la fórmula ya despejada. Como nos dice el séptimo término, entonces a sub 7 y el 7 de aquí es el mismo de a debajo. El primer término, el 1 de aquí, siempre va a ser el de debajo. Entonces reemplazamos. El séptimo término, ¿cuánto es? 12 menos. Siempre copiamos con el mismo signo el primer término. Entonces sería menos 18. Respetamos los signos. Entonces aquí nos queda menos por menos, ley de signos, más 12 más 18, 30. 30 dividido para 6 a 5. Nos da que la diferencia ha sido 5. Aquí de igual manera nos da que el primer término es 32 y el octavo término es 25. Primero 32 y octavo 25. De igual manera reemplazamos las posiciones. Si quieren hacerlo paso a paso para que no se confundan o si ya pueden hacerlo directamente. Reemplazamos y nos da que 25 menos 32, que es el primer término, da menos 7. Aplicamos ley de signos. Menos por más, menos la diferencia ha sido menos 1. Vamos con el siguiente. Ya el número de términos. Aquí necesitábamos tener 3 datos, que era cualquier término o el último término. Necesitábamos el primer término y la diferencia. Entonces, siempre que encuentren 3 términos vamos, y nos piden el número, vamos a reemplazar. Dice aquí el ejercicio. Determinar el número de términos de la progresión, dado que el primer término es menos 16, la diferencia es 4 y el último término es 32. Aplicamos el primer término menos 16, la diferencia 4 y el último término 32. Entonces el último término es a sub n menos, respetamos el signo del primer término que es menos 16, la diferencia 4 y resolvemos. Aquí menos por menos más 16, 32 más 16, 48. 48 dividido para 4 a 12 más 1, 13. Entonces el número de términos de la progresión aritmética ha sido 13. Luego tenemos, ya dice, determinar la posición del valor 79 en la progresión aritmética. ¿Eso qué nos está diciendo? ¿Qué nos decía cuando aplicábamos la fórmula del n, que es para encontrar el número de términos o la posición de cualquier elemento? Entonces dice del valor 79 en la sucesión. ¿Qué es importante aquí? Determinar el primer término y la diferencia, por lo general en todos. Ya, entonces reemplazamos. El primer término es 7, la diferencia es 6, y el a sub n, que no conocemos la posición, pero nos da el valor, que es 79. Entonces reemplazamos en la fórmula a sub n, que es 79, el primer término, que es 7, la diferencia es 6. Resolvemos, queda 72 sobre 6, que es 12, más 1, que es 3. Entonces el valor 79 de algún término se encuentra en la posición 13. Quiere decir que A sub 13 es igual a 79. Vamos con la siguiente, que ya es la suma de los términos de una progresión. Entonces, simplemente aquí nos vamos a acordar de esta fórmula vuelta, donde aquí debemos tener como datos 2 términos que son importantes, el primer término y
el término que nos pide hasta donde nos pida la suma. Por ejemplo, nos dice determinar la suma de los 8 primeros términos. Debemos conocer aquí el A sub 8. Este n de aquí, si nos pide la sub 8, entonces este va a ser al mismo de acá. Y entonces va a ser este igual a, dependiendo del término que nos pidan, la posición. Entonces vamos con los ejemplos. Dice, ya los 5 primeros términos de la sucesión. Aquí ya tenemos que este es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. Aquí está de manera fácil porque ya tenemos que el A sub 5 es 27. Ya tenemos el A sub 1, 3 y el A sub 5, 27. Y sustituimos en la fórmula. Entonces, ¿qué nos da? El A sub 1 que es el número 3, el A sub 5 que es 7, el A sub 5 en la posición 5, porque nos piden los 5 primeros términos. Entonces quedaría aquí 30 por 5, 150 dividido para 2 a 75. Esa es la suma de los primeros 5 términos. A ver, vamos. Ya. Aquí nos dice, ejemplo, dice, ya los 30 primeros términos de la sucesión, 1, 4, 7. Entonces vamos a tener aquí, lo primero que debemos conocer, lo importante que debemos conocer es el primer término, porque en la fórmula que nos dice el primer término, como nos pide también, como la suma debemos conocer este término de aquí, que es como dice, los 30 primeros términos, el A sub 30. Pero en este caso, A sub 30 no conocemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Determinar el A sub 30. ¿Cómo se determinaba cualquier término? Por medio de la fórmula general, de esta fórmula, en donde deberíamos conocer la diferencia y el primer término. Entonces, el primer término y la diferencia. Como necesitamos conocer la posición del término 30, entonces este sería la posición 30. Resolvemos, nos da que el término 30 ha sido 88. Como ya tenemos el A sub 1 y el A sub 30, entonces ya reemplazamos simplemente A sub 1 que es igual a 1, A sub 30 que es 88, la posición que nos pide, como nos pide los 30 primeros términos, entonces ¿qué sería? 30. Y reemplazamos y nos da que la suma de los 30 primeros términos es 1335. Vamos con la siguiente y última, que es la interpolación. ¿Qué decíamos que era la interpolación? De términos aritméticos. La interpolación de términos aritméticos quiere decir que nosotros entre dos números vamos a determinar los medios que nos piden. Por ejemplo, en el ejemplo dice interpolar 4 medios aritméticos. Para ello, lo que vamos a hacer es ocupar la fórmula de la diferencia que ya observamos en anteriores diapositivas. Y como el ejemplo dice, interpolar 4 medios aritméticos entre 2 y 4. Lo que vamos a hacer aquí es dejar 4, como nos pide 4 medios, dejar 4 espacios entre 2 y 4. El primero determinamos los términos. El 2 sería A sub 1, el primer espacio, A sub 2, el segundo espacio A sub 3, el tercer espacio A sub 4, el cuarto espacio A sub 5, y el número 4, ¿en qué espacio ha sido? En el A sub 6, que es el sexto término. Entonces, el 4 ha sido el sexto término, entonces encontramos la distancia entre los dos, aplicándola, o sea, la diferencia, digamos, la diferencia común
entre los términos, entonces aplicamos, reemplazamos como el 4 ha sido en la posición, en la sexta posición, reemplazamos aquí y reemplazamos los valores. El 4, la posición, que es la posición 6, y nos da que la diferencia es 2/5. Entonces, luego de eso, al primer término le vamos a sumar la diferencia que nos quedó, más 2/5. ¿Y cuánto nos quedó como resultado? 12/5. Para encontrar el siguiente término, a ese resultado 12/5 que nos quedó, le vamos a sumar la diferencia que nos dio anteriormente. Entonces, resolviendo nos da 14/5. Para el siguiente término, el resultado que nos dio, le sumamos otra vez la diferencia que calculamos primero y nos da que es 16/5. Para el quinto término, de igual manera, sumamos la diferencia y este es a sub 5. Sumamos o sea, colocamos el término y sumamos la diferencia y nos da el término. Para el a sub 6, que sería el 4, sumamos a esto más la diferencia, más 2/5, y nos debe dar que es igual a 4. Y esto sería, entonces la progresión sería esta de aquí, donde el 2 era el primer término que nos da como dato y el 4 era el sexto término que nos da como dato, y estos son los 4 medios aritméticos.